Hola chicos, vamos a seguir hablando hoy sobre la invasión estadounidense, la guerra con Estados Unidos de mediados del siglo XIX. Recuerden, tenemos que ubicarnos en cómo eran las cosas en aquella época y no tratar de verlas con los ojos de personas del siglo XXI, sino tratar de entender un poquito por qué pasó lo que pasó. Tenemos con que primero Texas ya se había anexado en 1845 a Estados Unidos, ya era parte de Estados Unidos. Y Estados Unidos quería seguir creciendo. ¿Por qué? Porque en aquella época ya tenían una idea de que ellos eran un país, eran un pueblo elegido por Dios. Y respetando ese decreto divino, querían expandirse. Hay que considerar que Estados Unidos, los colonos estadounidenses, inicialmente habían venido de Inglaterra. Pero Inglaterra era un país que estaba tratando de expandirse lo más posible por el mundo. Y querían también tener parte del pastel que se estaba repartiendo en este continente en aquella época. Y Estados Unidos dijo, no, Europa para los europeos y América para los americanos. A ver, ¿cómo que América para los americanos? Lo que querían decir era, pues que Inglaterra se quedara en Europa, peleándose por pedazos de Europa, y que América, es decir, nuestro continente, fuera para ellos, América para los americanos. Vamos a hacer una precisión ahí. América es el continente completo, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Por lo tanto, todos somos americanos. Ellos están tratando de apropiarse de un gentilicio que nos pertenece a todos los que vivimos en este continente. Lo correcto es que ellos son estadounidenses y tan americano es un canadiense, como americano es un mexicano, como americano es un venezolano o como americano es un brasileño. Pero bueno, esa es una mera precisión. A lo que vamos es, ellos crean un pretexto. ¿Para qué? Para pelearse con México y tratar de apoderarse de más territorio. ¿Y el pretexto cuál fue? Y el pretexto fue los límites de Texas. Inicialmente, los límites de Texas eran hasta el río Nueces. El río Nueces se encuentra al norte del río Bravo. Hay un tramo de tierra considerable, es más o menos entre el río Nueces y el río Bravo, hay como 300 kilómetros, que recorridos en auto, acá en el siglo XXI vendría siendo como unas 3 horas en auto, 3 horas y media en auto, para que se den una idea de cuánto es el tramo. Y ellos se basaban en alegar que su límite era hasta el río Bravo, porque pues los famosos tratados de Velasco. ¿Se acuerdan? Ese famoso tratado de Velasco que firmó Antonio López de Santana cuando lo tenían apresado en Estados Unidos, y por salvarse les firmó y les dijo que sí. Propiamente reconoció la independencia de Texas con tal de salvarse él, y en esos famosos tratados de Velasco decía que el límite era el río Bravo, o sea, estaban agarrándose un tramo más de tierra. Pero no contaban con que esos tratados de Velasco nunca fueron reconocidos por el Congreso mexicano, por lo tanto no eran válidos. Pero bueno, en esto de la guerra era un mero pretexto para tratar de apoderarse. El gobierno mexicano declaró la guerra después de que el gobierno de Estados Unidos se la había declarado, hasta 1846, y entonces propiamente la invasión, la guerra empezó en 1846. Empezaron a enviar sus tropas, etcétera, y empezaron con la parte norte. Lo que les quedaba más cerca era la ciudad de Matamoros. Avanzaron sobre Matamoros, después de ahí avanzaron sobre Monterrey, que Monterrey, bueno, se defendió lo mejor que pudo, pero tenemos aquí con que en el ejército norteamericano hubo unos héroes que muchas veces no se habla mucho de ellos, pero son muy importantes, que es el Batallón de San Patricio. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, en aquella época, más o menos en 1844, 45 más o menos, hubo una crisis muy grave en Irlanda.
Y estos irlandeses, ya desesperados porque en su país literalmente estaban muriéndose de hambre, se les ocurre venirse a América porque los Estados Unidos les decía, sí, 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 vénganse acá a América, van a llegar a Estados Unidos, van a ser estadounidenses, pero ¿qué creen? Llegaban y en cuanto llegaban por vía Nueva York, les decían, ok, ya eres estadounidense, pero ¿qué crees? Primero tienes que servir en el ejército estadounidense. Entonces, estos irlandeses habían venido a América, se habían transformado en estadounidenses y los habían metido al ejército, casi casi sin deberla ni temerla. Pero ellos eran católicos. Recuerden que los estadounidenses eran protestantes, entonces en el ejército de Estados Unidos, pues la verdad es que no los trataban muy bien. A la hora de que se emprende la guerra con México, los irlandeses se dan cuenta que pues que estaban cometiendo algo que a ellos no les parecía, que estaban atacando un país que pues no se había metido con ellos, y dicen, a ver, mejor nos vamos a pasar a luchar con los mexicanos. Hicieron un pequeño batallón, se juntaron todos los irlandeses, aproximadamente unos 48, 50 irlandeses, y forman el batallón de San Patricio, con su propia bandera y todo, y tienen un lema que es Irlanda por siempre. Y se pasan a luchar con los soldados mexicanos. Este batallón de San Patricio, ¿por qué San Patricio? Porque San Patricio es el santo patrono de los irlandeses. Se ponen a luchar con los mexicanos y luchan precisamente en la batalla de Monterrey, que a fin de cuentas pierden con los mexicanos, y los estadounidenses ocupan la ciudad de Monterrey. Una vez que avanzaron hasta la ciudad de Monterrey, lo que seguía era pues, avanzar hacia el sur, con la idea de llegar a la capital. Más adelante hay una serie de batallas en las que ganan, pierden, etcétera, pero una batalla muy famosa es la batalla de la Angostura. La Angostura es una parte más o menos cercana a la ciudad de Saltillo, que es donde está la Sierra Madre Oriental, y es un paso, un pequeño terreno donde se junta la Sierra Madre, y por eso se llama la Angostura. Ahí, ¿qué había pasado? Pues para ese entonces ya tenemos, adivinen a quién como presidente, pues a Santana. Oh, sí. Santana era el presidente, y lo que hace al enterarse de que el ejército de Estados Unidos va avanzando, se le ocurre dejar encargado del gobierno al vicepresidente, que era Valentín Gómez Farías. Lo deja encargado en la Ciudad de México del gobierno, y él, Santana, hace algo que sí sabe hacer, que acuérdense que Santana era un tipo muy hábil, y convence a la gente, trata de armar un ejército, logra armar un ejército para irse precisamente a enfrentar a los estadounidenses ahí en la Angostura. El trayecto para llegar a la Angostura, imagínense, si ahorita es difícil ir en carretera, en carro, hacia allá, bueno, pues imagínense en aquella época, peor tantito, unos a pie, otros a caballo, y era peregrinar, caminar en medio del desierto para llegar a la Angostura. Ahí, por cuestiones tácticas, más o menos se enfrentaron los dos ejércitos. Y pues no se puede decir exactamente que hayan perdido, sino hubo como una especie de empate técnico. Iban más o menos parejos. Pero resulta que a Santana no le convenía mucho, porque se estaba dando cuenta que estaba perdiendo muchos hombres. Y lo que hace es que le llega una notificación desde la Ciudad de México, donde había un problemota. ¿Por qué un problema? Porque resulta que Valentín Gómez Farías, la guerra necesita dinero. ¿De dónde iban a sacar el dinero? El gobierno mexicano no tenía dinero. ¿Y quién sí tenía dinero? La Iglesia Católica y la gente rica. Se le ocurre a Valentín Gómez Farías pedirle prestado a la Iglesia Católica
15 millones de pesos de aquella época, que era muchísimo dinero. La iglesia no quiere prestárselos, y al mismo tiempo, acuérdense que la gente rica está vinculada con la iglesia. A la hora que la iglesia no quiere soltar el dinero, Gómez Farías propiamente obliga a que le den ese dinero, y se inicia aquí en la Ciudad de México la rebelión de los polcos. ¿Por qué les dicen polcos? Porque eran todas esas personas ricas que estaba de moda la polca, que es un baile, estaba de moda, y por eso les apodaron los polcos. Como estaba con el problema en México, Valentín Gómez Farías le manda avisar a Santana, y Santana ve su oportunidad para salir corriendo de ahí de la angostura. Un día están batallando, están luchando. Estamos hablando de que esto sucedió en febrero de 1847. Estamos a principios de año. Y al día siguiente amaneció, y cuando van a reanudar la batalla, el general Zachary Taylor, que era quien comandaba a los estadounidenses, se da cuenta que, y los mexicanos ya se habían ido, lo dejaron ahí. Ahora lo dejaron ahí solo, y Santana agarró su ejército y se regresó a México. Obviamente siguieron avanzando el ejército. Por un lado estaba avanzando desde el norte. Ya habían tomado Matamoros, ya habían tomado Monterrey. De hecho, la ciudad de Monterrey se quedó bajo el dominio de los estadounidenses desde ese momento, desde 1846 hasta junio de 1848. Todo ese tiempo estuvieron los estadounidenses ahí ocupando Monterrey. Mientras tanto, se trataba de avanzar por otro lado. ¿Por dónde se avanzaba? Avanzaron entrando por el puerto de Veracruz. En Veracruz hubo una gran batalla, y siguieron avanzando hasta Puebla. Pero les digo, en aquella época se luchaba, se avanzaba, se quedaban un poco, y seguían pasando los meses. Ya para cuando llegan a Puebla, en Puebla realmente no hubo así como que gran oposición. Entraron y no hubo necesidad de disparar. Se instalaron en Puebla los norteamericanos. Pero aquí sucede otra cosa. Mientras tenemos al batallón de San Patricio, que son irlandeses luchando junto con el ejército mexicano, tenemos un problema en Puebla. En Puebla llegan los estadounidenses, y entonces la gente, una vez que está ocupado el lugar, van con los estadounidenses, la gente rica, los comerciantes, y le dicen: oiga, es que aquí tenemos un problema, si ustedes van a estar aquí, pues ayúdenos, porque un problema que tenemos es los bandidos. Acuérdense que el puerto de Veracruz era el lugar por donde iban y venían las mercancías hacia la Ciudad de México, era el punto de contacto con el exterior. Al estar yendo y viniendo, habían muchos bandidos en los caminos, especialmente un bandido muy famoso en aquella época, que era un señor que se llamaba Manuel Domínguez, que le apodaban el Chato. Este señor era un bandido, y los poblanos le dicen: bueno, pues si ustedes van a estar aquí ocupando la ciudad, pues líbrenos de este bandido. Y a los estadounidenses lo que se les ocurre es: este nos puede servir. ¿Por qué? Porque no crean que nada más luchaban los ejércitos, también luchaban toda una serie, se armaron pequeñas guerrillas, pequeños grupos armados que estaban diezmando más a los soldados estadounidenses que propiamente el ejército mexicano. El ejército mexicano estaba un tanto desorganizado, comían mal, no les pagaban, bueno, era muy difícil. En cambio, el ejército estadounidense era un ejército que venía muy bien disciplinado, bien pagado, bien uniformado, pero esas guerritas que le estaban haciendo alrededor, pues estaban incomodándolos. A la hora que tienen a este señor Manuel Domínguez, el Chato, se les ocurre: este es un bandido, pero además de que es un bandido, conoce muy bien los pueblos de alrededor, y se les ocurre contratarlo, entre comillas, para hacer un grupo de espías. Y ese grupo de espías se iba a encargar de estar, primero nada más eran Manuel Domínguez, el Chato,
con unos cuantos, unas 4 o 5 personas. Poco a poco, esos bandidos fueron aumentando. ¿Por qué? Porque les hicieron una especie de grupo de espías. Ese grupo de espías trabajaban para el ejército de Estados Unidos. Y además una cosa más, como ellos les estaban ayudando a pasar desapercibidos, porque eran mexicanos, los disfrazaron y les hicieron un uniforme que era muy parecido al uniforme que usaba la compañía de lanceros, que era una parte del ejército mexicano. Solamente se diferenciaban, les pusieron una casaca verde y parecía que eran mexicanos, que eran del ejército mexicano, cuando en realidad eran espías de los estadounidenses. Se diferenciaban en que ellos traían en el sombrero, traían una banda roja, un listón rojo, y eso era lo que los distinguía. Aquí estos bandidos, porque realmente eran eso, eran bandidos, fueron avanzando con el ejército. Mientras tanto, el batallón de San Patricio seguía luchando con el ejército mexicano. Van avanzando hacia la Ciudad de México, y en la Ciudad de México primero hubo varias batallas. Llegaron por la parte de la Jusco, que es al sur de la ciudad. Hubo batallas ahí en Padierna, fueron avanzando más. En aquella época también, recuerden que la Ciudad de México no es lo que es ahora. Ahora, bueno, nuestra ciudad es una megalópolis. En aquella época, la Ciudad de México era propiamente un poquito más grande de lo que es actualmente el centro histórico. Mucho más pequeña en dimensiones. Y cómo se defendía, pues tenía varios lugares donde estaba el ejército para poder defender la ciudad. Uno de esos lugares era el ex convento de Churubusco. Ahí había un destacamento militar. Para esto, Santana seguía siendo el presidente y empiezan a defender la ciudad en los diferentes puntos donde va avanzando el ejército. Ya habían llegado a Padierna, que les digo es ahí por el Ajusco, fueron avanzando hacia Molino del Rey, y el siguiente lugar era el ex convento de Churubusco. Ahí estaba el general Anaya, Ángel María Anaya, y este general empezó a defender junto con sus hombres esa fortificación. El problema es de que en la guerra tienen que tener mucho trabajo de pensar cómo le hago para ganarle al otro. Y en este caso tenemos que ellos sabían que en determinados días les surtían el parque. El parque quiere decir el armamento, las municiones. Las municiones se los surtían desde la Ciudadela. La Ciudadela es ahora donde está el metro Valderas. Desde la Ciudadela se les mandaba todo el parque, las municiones, se les mandaban al convento de Churubusco, a donde estaban estos militares. Pero en ese momento ellos sabían que no había suficiente municiones para luchar, no había suficiente armamento con que luchar. Empiezan a atacar Churubusco. Churubusco está defendida por el general Anaya, está defendido por el batallón de San Patricio y por otros soldados mexicanos. Y realmente es terrible porque están ahí en agosto de 1847, cuando van avanzando en la Ciudad de México, van avanzando poco a poco, y llegan ya para esto entonces, cuando están en Churubusco, ya estamos a mediados del mes de septiembre de esa época. Empiezan a pelear y es una batalla muy cruda porque en realidad el ejército norteamericano venía mucho mejor armado. El general Anaya y sus hombres luchan hasta que literalmente se les acaba las balas, se les acaba el parque. Incluso hay una anécdota ahí que dice que en la lucha está un artillero, un soldado que se dedica a estar cargando el cañón y aventando cañonazos, y matan al artillero. Llega el general Anaya y dispara esa último cañón, la última bala que les quedaba de cañón, y explota mal y le quema la cara e incluso está parcialmente ciego, pongamos, en unas horas durante la batalla de Churubusco. Al final sucede que ganan el ejército norteamericano.
ganan, y en el momento en el que entran al exconvento de Churubusco para que se rinde el general Anaya, el general Twiggs, que es el que venía comandando al ejército norteamericano, llega y le dice que dónde está, el armamento, que dónde está el parque, porque pues obvio, si ellos ya ganaron, pues se los van a quitar. Y es donde le contesta el general Anaya: si hubiera parque, no estaría usted aquí. Eso es lo que le responde. Y se lo responde con toda dignidad, porque es verdad. Si él hubiera tenido si hubiera tenido balas, obviamente no hubiera estado entrando el ejército estadounidense en Churubusco. ¿Qué pasó con el batallón de San Patricio? Ahí la historia es muy triste. ¿Por qué? Pues porque no se reconoce lo suficiente a estos hombres. Estos hombres de verdad fueron muy valientes. Se cambiaron del ejército estadounidense al ejército mexicano porque se dieron cuenta que se estaba cometiendo una barbaridad. Vinieron al ejército mexicano, lucharon ¿cómo se llama? En Monterrey, lucharon en Cerro Gordo, en Veracruz, también hubo batallas en un lugar que se llama Cerro Gordo, lucharon aquí en la Ciudad de México, y al final estaban luchando ahí junto al general Anaya. Actualmente está la calzada de Tlalpan y está el metro, y en el metro la estación precisamente se llama General Anaya, porque a unas cuantas cuadras de ahí se encuentra el museo, actualmente Museo de las Intervenciones, que fue en lo que se transformó el exconvento de Churubusco, donde sucede toda esta historia. El caso es que cuando los atrapan, atrapan al ejército, al batallón de San Patricio, pues a algunos los azotan para castigarlos por haber sido desertores del ejército estadounidense. A otros, además de azotarlos, les marcan la cara con un hierro candente, como si fueran animales, como si fueran vacas. Les marcan la cara con una D de desertor. Y además a otros los fusilan a unos, y a los que quedan los apresan y los dejan ahí para después ahorcarlos. Y los van a ahorcar cuando los van a ahorcar, se los llevan al sur de la ciudad, se los llevan allá por San Ángel, que es un poquito más al sur de la ciudad, y ahí los tienen para colgarlos justo en el momento en el que el ejército estadounidense esté ganando. Ya habían tomado el exconvento de Churubusco, ya habían ganado ahí, y entonces al día siguiente, que ya para ese entonces estamos hablando del 13 de septiembre de 1847, iban a atacar el castillo de Chapultepec, donde se encontraba el colegio militar, que bueno, eso ya será otra historia, después les cuento eso. Ahorita, ¿qué les pasa a los irlandeses del batallón de San Patricio? Les digo, a unos los azotaron, a otros los azotaron y les marcaron la cara con ese hierro candente, y a los demás los van a colgar, y los van a colgar volteando hacia donde está el castillo de Chapultepec, que bueno, en aquella época esta ciudad no estaba ni tan grande ni tan contaminada, entonces pues sí se alcanzaba a ver, con un catalejos, pero se alcanzaba a ver, y la orden específica del general Scott fue que a esos traidores, a esos que habían desertado del ejército estadounidense, los colgaran, y los colgaran justo en el momento en el que cayera Chapultepec, y que izaran la bandera estadounidense en señal de victoria, y que en ese momento izaran la bandera estadounidense, en ese momento los colgaran. Y eso fue lo que sucedió. Finalmente colgaron a estos hombres valientes, a estos hombres que lucharon por nosotros, y que hay poco reconocimiento, se sabe poco sobre ellos. ¿Qué pasó con los bandidos? Porque también es eso que aparte. ¿Qué pasó con los bandidos? Los bandidos que habían hecho este grupo de espías a la orden del ejército estadounidense, pues después de que terminó el ejército estadounidense avanzando hacia México y ganando estas batallas, al final deshicieron el grupo.
Algunos se quedaron en México, se hicieron los disimulados y siguieron viviendo en México. Otros, el propio Manuel Domínguez el Chato, que era el bandido principal, terminó yéndose a Estados Unidos, a Nueva Orleans, y después se murió. Y otros, pues, quedaron por aquí vagando. Es importante también, chicos, entender que si nosotros somos quienes somos, lo somos por toda esta gente que dio su vida. No nada más los mexicanos, sino la gente que luchó con nosotros, y es justo hacer un reconocimiento a ellos. Después les contaré la batalla de Chapultepec con los famosísimos niños héroes. Nos vemos, chicos.